Buenas tardes, soy Juan David Quiñones y el día de hoy les vine a hablar sobre el petróleo. Para empezar, definamos qué es el petróleo. Bueno, el petróleo es una sustancia generalmente líquida al ambiente, la cual hoy en día es utilizada para muchas cosas. El petróleo está compuesto por hidrocarburos, los cuales son todos los compuestos por carbono e hidrógeno. Si nos remontamos a las antiguas civilizaciones, encontraremos que el petróleo era utilizado tanto los babilonios como impermeabilizador de barcos y como argamasa, lo cual se utiliza para construcción, tanto como para los egipcios, lo cual lo utilizaban para preservar los cadáveres de las momias que enterraban. Después, en 1859, el 27 de agosto, Edward Drake descubriría una refinería o un pozo grande de petróleo. Después de esto, crearían otras refinerías que se utilizarían para crear diversos productos derivados del petróleo. Comenzamos con el crudo. El crudo fue un derivado del petróleo al cual utilizaron ese mismo año 1859 como un combustible que iluminaba los hogares. Después en 1885 se descubrió que otro derivado del petróleo llamado gasolina servía como combustible para los autos que en ese momento se estaban poniendo de moda. Creció mucho la demanda del petróleo y nos remontamos después a 1914 a 1918, donde, en el tiempo en el que se da la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hubo de raro en el petróleo en esta Primera Guerra Mundial? Bueno, el petróleo fue utilizado para los transportes como los barcos, los aviones y para las armas que se utilizaban en ese momento. En 1973 se daría la primera crisis mundial del petróleo. ¿Por qué? Porque los países del Medio Oriente eran los poseedores de la mayor parte o la mayor cantidad de petróleo en aquel momento, y como Estados Unidos había defendido a Israel de otros países del Medio Oriente, pues Medio Oriente no quería darle su petróleo. Después en 1990 se dio la guerra del Golfo, el cual fue otra guerra entre los países del Medio Oriente, y se destruyeron y quemaron muchas refinerías y reservas de petróleo. En 1998 en Estados Unidos se dio el descubrimiento del fracking, el cual consistía en llevar elementos a alta presión líquidos a las piedras para que éstas soltaran petróleo. Y en 2015 tenemos el último momento importante del petróleo, el cual es que el precio del petróleo colapsa. Hoy en día el precio del petróleo ha colapsado por muchos factores, como demasiada oferta y muy poca demanda, o que los países no son tan poseedores de esta sustancia a día de hoy. Muchas gracias por su atención.